sobre la parte de expansión lineal. Habíamos presentado fenomenológicamente la expansión lineal. Por ejemplo, la expansión de una varilla de longitud L sub 0, cuando se calienta, se expande y la expansión, la cantidad, la distancia que se expande es dada por esta expresión, donde tenemos que alfa es el coeficiente de proporcionalidad y se le llama coeficiente de expansión lineal. Depende de L0 y depende de delta T. Esa es la expansión lineal. Esa simple expresión nos da cuánto se ha expandido la varilla. La varilla se va a contraer un poco debido a esta expansión lineal. Pero a nosotros solo nos interesa esta longitud. Observen que está en términos de delta T. Las cantidades en un problema me la van a dar, los datos del problema se van a dar en grados Celsius. Eso es lo más común. Y yo ya les había mencionado que las unidades de la temperatura, son en grados absolutos Kelvin. Pero como aquí tengo una diferencia de temperatura, yo no necesito cambiar a Kelvin los grados Celsius, porque es una diferencia. El desplazamiento se va a anular. Así, si me dan los datos de temperatura en Celsius, yo simplemente sustituyo esos datos en esta ecuación sin necesidad de hacer el cambio a Kelvin, porque las diferencias en Celsius y en Kelvin son iguales. Por lo tanto, no necesito hacer la transformación de grados Celsius a Kelvin. Puedo obtener la longitud total. Esta cantidad va a ser pequeña en general. Alfa es del orden de 10 a la menos 5. Es bien pequeño y me va a dar multiplicado por delta T y sumado con la unidad, me va a dar el factor en el cual se alarga la varilla de longitud L sub 0. Este es el modelo, esta es la representación clásica de un sólido, donde uno coloca esferas, sustituye a los átomos por esferas y sustituye a la interacción intermolecular por resortes. Y la interacción intermolecular es de los sólidos
la puedo modelar a través de esta expresión, que tiene una parte repulsiva y una parte atractiva. Un ejemplo de esta interacción es la de Lennard-Jones, la que habíamos presentado en la clase pasada. En clases pasadas, en el movimiento oscilatorio, esa interacción se puede utilizar desde el punto de vista microscópico a un sólido y nos reproduce perfectamente la expansión térmica del sólido. Se grafica sobre ella los niveles de energía y eso nos permite calcular el desplazamiento. El agua tiene un comportamiento anómalo, esto simplemente hay que memorizarlo, que de 0 a 4 se contrae el agua, mientras de 4 en adelante, 4 grados Celsius, el agua se expande. Si hablamos de expansión de líquidos, también sólidos, pero más que todo en líquidos, yo introduzco esta expresión para la expansión volumétrica, donde depende del volumen inicial y de la variación de temperatura. De nuevo, si me dan los datos en Celsius, yo simplemente los sustituyo aquí porque la diferencia de temperaturas en Celsius y en Kelvin es la misma. Y esta es la demostración para que beta es igual a 3 alfa. Observen en la tabla, esta es una tabla reducida de la que está en su libro de texto. Yo puedo analizar la expansión volumétrica de un sólido. Por ejemplo, el aluminio tiene un alfa de 2.4 por 10 a la menos 5 en Kelvin a la menos 1. En Kelvin a la menos 1. Yo puedo calcular beta como 3 veces esa cantidad y la sustituyo aquí. Ahora, cuando sustituyo, yo la puedo escribir en Kelvin a la menos 1 o en Celsius a la menos 1. No importa, yo puedo utilizar cualquiera de esas dos porque cuando yo calculo beta, la calculo a través de una diferencia de temperatura. Entonces, esas unidades que aparece en el coeficiente de expansión lineal o volumétrico es el tamaño de un grado. No es una temperatura aislada, sino que viene de una diferencia de temperatura. Entonces yo pude haber colocado acá, aquí eh, grados grados Celsius. Vamos a ver si aquí había, aquí está
Aquí está el grado Celsius. Así. Entonces, esto me dice que las unidades son Kelvin a la -1 o Celsius a la -1, debido a que provienen de esta ecuación. Así que si me dan a Celsius, por ejemplo, me dicen que hay una diferencia de temperatura de 20 grados, un aumento en la temperatura de 20 grados Celsius, entonces yo escojo beta, si es aluminio, como 3 veces 2.4 por 10 a la -5 Celsius a la -1. Y eso puntualiza lo referente a la expansión térmica. Recuerden, en la ecuación de estado, la que vamos a presentar en la próxima clase, la ecuación de estado aparece la temperatura, pero no aparece un delta T. La ecuación de estado de una sustancia es una relación entre temperatura, presión y densidad. En ese caso aparece la temperatura y no la diferencia de temperatura. En ese caso yo tengo que hacer la transformación a las unidades Kelvin. Siempre tengo que realizar esa transformación. Aquí no necesito hacer eso. Esto es todo lo que les tenía por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, no, ingeniero. Por mi parte, todo claro, ingeniero. Gracias, Frenny, gracias, Josué. Nos vemos entonces el lunes. Espero que ya el lunes tengamos la lección de termodinámica para que ustedes puedan ver sus videos. Nos vemos entonces el lunes. Pasen feliz fin de semana. Nos vemos Aníbal, Josué, Andrés, Ricardo, Fernanda, Frenny, Rixi y los 3 demás que están acá abajo. Que les vaya bien. Buen día, Lee. Buen día, Rixi. Feliz día, ingeniero. Buen día, Fernanda.